Bienvenidos al Aeropuerto Internacional de Tocumen, acá en Panamá. Este es el terminal número 2, el área de chequeo en el segundo piso, y para chequearte están allá, de Copa están para allá, y luego tienes que pasar por migración, que se encuentra acá a la derecha, y una vez que pasas por migración tienes que pasar por seguridad para el terminal que te corresponde. Algunos ahorita actualmente te chequeas en el terminal 2 y depende de tu vuelo puedes necesitar ir a una puerta de embarque terminal 1. Esta es seguridad, ya pasé. Fue rápido, pero no se confíen, a veces hay mucha gente. Me encuentro en el terminal número 2 y acá tienen saliendo de seguridad, y acá tienen el duty free. Vamos a ver qué tienen. No le han puesto precio a estos perfumes. Acá tienen esos dos OPI, $12. Están al mismo precio que en Estados Unidos. Así están estos esmaltes OPI. A veces hasta los encuentras en ciertos sitios mucho más baratos, como a $4 o $5. Es precio de Estados Unidos. Si pasas si llegas recién a Panamá, vas a pasar también por inmigración, y está en el terminal 2. Si vas a pasar por el terminal 2 y está al fondo, casi ya terminando el terminal 2. Ese es cuando llegas a Panamá para salir a migración. Tienen un restaurante de Olive Garden que es comida italiana. Antes no lo tenían. El año pasado estaban recién abriendo algunos restaurantes, pero ahora sí lo tienen. Es rico. Definitivamente acá en Terminal 2 ahora tienen más opciones de comida, restaurantes, porque el año pasado en realidad no tenían mucho. Tenían unos 2 restaurantes, el Starbucks, y eso era todo. Ya estamos llegando casi al final del terminal 2 por la puerta de embarque 218. Hay más puertas más abajo. Una cosita. Mucha gente tiene parada acá por varias horas y quieren dormir. Lo malo de aquí es que miren estos asientos. Tienen las agarraderas acá en medio, cosa que no te puedes echar a dormir. $4.45. Acá están los precios de un puesto de comida. Les voy a enseñar también parte del terminal 1. Ahorita estoy ya terminando el terminal 2 hasta lo que he visto. La última puerta de embarque en el terminal 2 es la 225. Siempre en el aeropuerto va a ser mucho más caro todo. Y pregunté un sombrero de Panamá, sombrero normal, no los de Panama Hat, esos no. Y está $25 creo que me dijo, cuando en casco viejo lo puedes encontrar por $10. Un dato muy interesante: cuando estás aquí en el aeropuerto de Panamá y vas a viajar a Estados Unidos,
ya sea tienes transbordo o vas a volver a entrar al aeropuerto, te vas a chequear. Luego normalmente, bueno, te chequeas, pasas por migración y luego seguridad, ¿no? Una vez que estás dentro del área estéril, pasas por una seguridad, ¿no? En la misma puerta de embarque, miren. Por ejemplo, esta es la puerta de embarque que va ahorita para Los Ángeles en Estados Unidos, y la gente justo antes de abordar tiene que pasar de nuevo por seguridad. Eso es algo que lo hace solamente que en mi experiencia que van para Estados Unidos. Si cuando llegas a Panamá, al aeropuerto de Panamá, y deseas tomar el transporte público, una vez que sales por migración y recoges tu maleta, si pasas por aduanas, tendrías que si sales del terminal número 2 por la puerta, vas a ir a tu lado derecho, y de ahí tienes que caminar como unos 5 minutos y vas a ver la estación del metro. Ahí mismo puedes comprar las tarjetas, y de acuerdo a mi experiencia está funcionando de 5 de la mañana a 11 de la noche, y los fines de semana y feriados ellos cierran un poquito más tarde, 1 hora más antes, a las 10 de la noche. Ok, estamos para entrar al terminal número 1 desde el terminal número 2, y la última puerta de embarque, o la primera puerta de embarque que he visto acá en el terminal 2, es la 201. Entonces, las puertas que son antes de las 201 van a estar en el terminal 1. Si estás en el terminal número 1 y necesitas caminar hasta el terminal número 2, dependiendo de dónde estés en el terminal 1, ¿no? Pero digamos un ejemplo, que necesitas ir hasta el terminal 2, hasta el último. Caminando me tomó aproximadamente unos 15 minutos. Es un poco largo, pero sí lo puedes hacer en 15 minutos, dependiendo a qué paso vayas. Aquí te dice, por ejemplo, las puertas de embarque del 101 al 147 están en el terminal número 1. Una vez que acabas de salir del terminal número 2 para conectarte al número 1, vas a llegar a este punto, y para tu mano izquierda están los baños. A la derecha, para tu mano derecha, vas a continuar caminando para irte a las puertas de embarque del terminal número 1. Ok, acabamos de entrar al terminal número 1. Como se dan cuenta, es un poquito más antiguo. Hay una gran diferencia. Acabo de entrar al terminal número 1 y hay un pasillo a la derecha de frente y a la izquierda. Dependiendo de tu puerta de embarque, qué número es, vas a ir al pasillo que te corresponde. Tienes la señalización que te indica en los números de puerta de embarque, así que presta atención. Ok, estoy entrando a la mano derecha cuando sales del terminal número 2. Terminal 1. Vamos a ver cuánto es este perfume acá, Versace.
Antes de que entres a las puertas de embarque pasas por un montón de restaurantes pequeñitos, ¿ves? Aquí están las puertas de embarque, 140, va todo, es como un círculo, hasta 145. Ok, estamos entrando para el lado izquierdo, entrando al terminal número 1. Acá hay más tiendas. Creo que este es mucho más grande del pasillo de la derecha. Sí, es mucho más grande, hay muchas más tiendas. Abajo hay migración. Entonces hay dos migraciones, uno que te lleva del terminal 1 y también hay otra migración al terminal 2 por si acaso. Entonces cuando vengan en su vuelo tienen que asegurarse de saber dónde van a ir al terminal. Por ejemplo, ustedes pueden llegar al terminal 1, pero no necesariamente van a recoger maletas en el terminal 1 y andar por migración. No, a veces puedes llegar al terminal 1 y recoger maleta en el terminal 2, así que asegúrense de que pregunten. Normalmente antes de bajar en el vuelo les dicen eso. Ok, esta es seguridad en el terminal número 1. También tiene su sección de seguridad. Cada terminal tiene su sección de seguridad que tienes que pasar. Ok, llega hasta el final. Vamos a ver si podemos ir para el otro lado de frente que nos lleva. Ok, ahora vamos a ir de frente saliendo del terminal 2. A ver qué encontramos. Ok, hay de seguridad, más tiendas. Ok. Por ejemplo, yo estoy viajando a Cocopa y me toca en el terminal número 1. Es relativamente, porque algunos vuelos salen del terminal 2, al menos ahora, no por ahora. Ok, y hay más puertas de embarques allá al fondo. Pero si te vas acá a la izquierda, hay unas tiendas, ¿no? Y también te conecta al lado izquierdo cuando llegas a esa sección de donde sales del terminal 2, también te conecta. Así que prácticamente es paralelo a eso. Y también es grande. O sea, el más chiquito es el que está a tu derecha cuando sales del terminal 2, al parecer. Aeropuertos si necesitan dejar sus maletas, guardar sus maletas por unas horas. El aeropuerto cuenta con una sección que puedes guardar tus maletas y está en el terminal 1. Por seguridad, por migración, por ahí. El costo, la última vez que supe, era como de $5 por maleta. Ok, chicos, y acá terminamos. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo. No se olviden de suscribirse. Chao.